visto en las unidades 1, 2 y 3 distintos conceptos, ecuaciones, diagramas, definición de variables que ya tenían que ver en realidad con las propiedades termodinámicas de los fluidos. En esta unidad 4 vamos a integrar todo eso y completarlo con algunos otros contenidos para completar, digamos, el rompecabezas de lo que son las propiedades termodinámicas de los fluidos, definidas principalmente o explícitamente para fluidos puros, pero que en gran medida muchas de estas cosas también se aplican a mezclas, algo que después vamos a extender sobre todo en lo que es equilibrio de fases en la segunda parte de la materia. En cuanto al desarrollo y la organización de esta unidad 4 en 3 clases y las correspondientes guías de preguntas 9, 10 y 11, preparamos esta tabla también para que ustedes puedan organizarse para el estudio de la unidad, en la que podrán ver por el orden que tenemos acá de las secciones del libro, que no vamos a seguir el mismo orden en que el libro desarrolla estos temas en la unidad 6, y la razón para esto es que muchas veces pasa que si ustedes arrancan por la sección 6.1, 6.2, 6.3, de golpe pueden verse como ahogados, por decir así, en un mar de ecuaciones, sin saber muy bien para qué sirve todo eso o por qué lo están estudiando. Por eso, aprovechando una de las principales utilidades que tienen estos temas, porque la utilidad de todas esas ecuaciones y relaciones va a ser para un montón de posibles aplicaciones, pero una de las más concretas y la que más podemos relacionar en este capítulo tiene que ver con los diagramas termodinámicos y las tablas, de donde vamos a sacar la información que nos va a servir en la realidad, en problemas de ingeniería, para analizar, diseñar, optimizar procesos, por ejemplo, de ciclos de potencia y de refrigeración, como vimos en la unidad anterior, o un montón de otros procesos que tengan ese tipo de equipos, ¿sí? Combinados de distintas maneras. Por eso, este primer video, la primera guía de preguntas, se va a dedicar justamente a los diagramas y a las tablas, ¿sí? En este video, que es el número 1. Una vez que eso haya quedado claro, o sea, sean más conscientes del por qué y para qué de todo lo que vamos a ver en este capítulo, entonces sí, vamos a ver en la segunda parte la sección 6.1, que son expresiones de distinto tipo para la evaluación de propiedades de los fluidos en fase homogénea. Eso es la sección 6.1 del libro y se desarrolla a través de los videos 2 y 3. Luego, algo breve que no llega a estar en el libro, pero que lo hemos agregado, son los criterios de espontaneidad, que están desarrollados en el video número 4, y que tratan, así como sabemos que la entropía se maximiza, y ese es el aumento de entropía, según la segunda ley, es el criterio de espontaneidad de un proceso en un sistema aislado. Vamos a ver cómo eso se traduce a distintos criterios de espontaneidad definidos en función de distintas variables termodinámicas según las condiciones, según qué variables estén fijas dependiendo del tipo de proceso real que se dé. Y luego, en la tercera y última parte, el resto de las secciones del libro, donde se definen las propiedades residuales, que es algo muy importante, luego cómo se pueden estimar en base a ecuaciones de estado, ciertas relaciones para sistemas bifásicos, especialmente a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron, y finalmente correlaciones del tipo Lie-Kessler o alguna otra donde volvemos a aprovechar los coeficientes del virial para correlaciones de propiedades. Bien, para remarcar la utilidad y la aplicación, como decía, de todo esto, vamos a recordar que las propiedades termodinámicas son necesarias para el diseño, análisis, resolución de distintos problemas tecnológicos. Esas propiedades termodinámicas, cuando necesitamos obtener sus valores y analizar sus relaciones en problemas de ingeniería,
las vamos a poder obtener de distintos tipos de fuentes. Uno de los principales son los diagramas, que son muy útiles y nos facilitan la comprensión del comportamiento de los fluidos cuando existen esos diagramas. Esos diagramas existen para algunas sustancias y no para otras. En algunos casos, como especialmente para el agua, también tenemos tablas que nos dan numéricamente las propiedades para distintos rangos de condiciones, organizados principalmente según temperatura y presión. Cuando no tenemos ni un diagrama ni una tabla para la sustancia que nos interesa, vamos a tener que recurrir normalmente a correlaciones que podrán ser de distinto tipo y vamos a ver en esa parte correlaciones, como decía, basadas en estados correspondientes y en coeficientes del virial. Ahora bien, ¿de dónde sale toda esta o cómo se genera toda esta información cuantitativa? Sobre todo cuando tenemos o un diagrama o una tabla. Eso se puede generar a partir de distintas mediciones experimentales que van a ser, por un lado, datos volumétricos o lo que llamamos PBT, más datos o mediciones que tienen que ver con calorimetría, y ahí están involucrados ya sea el CP o el CB, pero además va a ser fundamental que mediante la teoría, mediante todas esas ecuaciones que vamos a ver, sobre todo en la segunda parte de las tres en que organizamos esta unidad, esa teoría y en base a distintas ecuaciones nos va a permitir combinar tanto esa información volumétrica como esta información calorífica que se puede obtener en laboratorio para obtener otras propiedades muy importantes, sobre todo la entalpía y la entropía, que sabemos que no son medibles directamente en el laboratorio, pero sí las podemos obtener en base a todo esto y las ecuaciones que vamos a desarrollar para poder hacer el análisis, por ejemplo, de turbinas, compresores, bombas, calderas, condensadores, etcétera, donde sabemos que tanto el trabajo como los calores involucrados en esos equipos están dados por un delta H y que muchas de esas trayectorias se relacionan con trayectorias de entropía constante, al menos como una referencia. De ahí la importancia de estas propiedades. Bien, entonces, como diagramas termodinámicos, ¿cuáles son los que vamos a ver en este primer video? Más allá de que ya vimos diagramas presión-temperatura y distintos diagramas con volumen en la unidad 2, principalmente el presión-volumen, ahora vamos a ver en detalle y con más detalle de lo que los vimos aplicados en los ciclos de potencia y refrigeración, los diagramas presión-entalpía, temperatura-entropía y entalpía-entropía, diagrama que hasta ahora no habíamos visto de ninguna manera. Todos estos diagramas, como venía diciendo, son muy útiles para el análisis y el cálculo de etapas o procesos. Contribuyen además a una mejor comprensión del comportamiento de los fluidos y los efectos de unas variables sobre otras. Recomendamos para analizar estos diagramas, además de los que pueden ver en el libro, que son útiles y didácticos hasta cierto punto, pero son bastante limitados. Entonces, para ver mayor detalle y además de una forma interactiva, donde ustedes pueden seleccionar qué tipo de curvas incluir y cuáles no, recomendamos este sitio de la Universidad de Colorado en la sección Phase Equilibrium in a Pure Fluid Phase Diagrams. Aquí tenemos primero el diagrama temperatura-entropía, según sale en el libro de Smith-Van Ness, donde tenemos una campana de saturación líquido-vapor que, como ven, su forma es bastante simétrica, ¿sí? Es la única de las distintas campanas en las que se da esta característica o esta forma. Como ya habíamos visto, tenemos isobaras, o sea, curvas de presión constante, que van a tener esta línea horizontal dentro de la campana cada isobara, pero luego vamos a ver cómo con el calentamiento va a ocurrir un aumento de entropía, tanto en la zona aquí a la derecha de vapor como la de líquido, ¿sí? Yo tengo que saber que a la derecha de la campana voy a tener vapor
no solamente porque me lo diga acá este diagrama, sino porque al saber que un vapor tiene mayor entropía que un líquido, por supuesto que tiene que estar a la derecha el vapor y a la izquierda el líquido, de la misma forma que así están ubicados estas fases en un diagrama presión-volumen, porque también el vapor tiene mayor volumen que el líquido, ¿sí? El punto crítico se ubica en el máximo porque sabemos que corresponde a la máxima temperatura y presión del diagrama. Dentro de esta campana, y algo que también lo vamos a ver en los próximos diagramas, vamos a tener, además de otras curvas, que podemos ir viendo brevemente una por una, de distintas variables constantes, así como vimos las isobaras, acá tenemos una isocora, ¿sí? Otro tipo de líneas que vamos a ver son las de título constante o calidad constante, ¿sí? Que acá se representa con esta letra X. ¿Y eso qué significa? Una fracción dada de vapor, ¿sí? Sabemos que sobre un punto de líquido saturado, por ejemplo acá, tenemos 100% de líquido y 0 de vapor. Cuando estamos en el otro extremo por aquí tenemos 100% de vapor y 0 de líquido. En un punto como este tendremos casi un 25% de vapor, ¿sí? Y lo que nos dice una línea como estas es que en cualquier punto sobre esa línea vamos a tener la misma calidad del vapor. En este ejemplo, un 25%. Bien, aquí además tenemos para referencia en comparación a la región de la campana líquido-vapor, tenemos la zona de equilibrio sólido-vapor y la zona de equilibrio sólido-líquido, ¿sí? Que se ubican de manera análoga a lo que ya habíamos visto en un diagrama presión-volumen. Otra línea de propiedad constante que podemos ver es la de entalpía constante, ¿sí? Que aquí la vemos como se hace mucho más empinada en las zonas de alta temperatura y como también mayor densidad y mayor presión, mientras que cuando nos alejamos en la zona de vapor sobrecalentado a bajas presiones, a baja densidad, fíjense que esto se va volviendo casi horizontal y en el límite, como ya lo vamos a ver más adelante en otros diagramas más completos, en el límite de baja presión termina siendo exactamente una horizontal, ¿sí? Eso lo podemos ver en este diagrama que es más completo. Estábamos con las isoentálpicas. Fíjense que las curvas naranjas corresponden a un valor constante de H. Y acá sí se ve lo que yo les decía recién. Cada curva isoentálpica termina siendo exactamente una horizontal en el extremo derecho cuando estamos a bajas presiones. ¿Qué significa que sea una horizontal? Como acá tenemos en la ordenada, tenemos la temperatura en estos diagramas TS, una horizontal significa que en esa zona una isoentálpica termina siendo igual a una isoterma, ¿sí? Que es exactamente lo esperable en función de lo que ya habíamos hablado cuando analizamos los conceptos del gas ideal, y de que en un gas ideal la entalpía solo depende de la temperatura y de nada más. Por lo tanto, en esta zona de comportamiento de gas ideal es lógico que cada isoentálpica sea una horizontal y por lo tanto coincida con una isoterma, ¿sí? Pero eso es solamente en esta región de bajas presiones donde el fluido se comporta como gas ideal. Vemos que a medida que aumenta la presión, y eso significa ir cruzando las distintas líneas azules o celestes que son las isobaras, ¿sí? A medida que vamos cruzando esas isobaras y vamos subiendo la presión, vemos que se va curvando cada una de las curvas naranjas isoentálpicas, ¿sí? Eso significa que debido a la presión y la alta densidad, que ahora sí las moléculas se atraen, vamos teniendo una entalpía que sí depende de la presión además de la temperatura. Prestemos atención ahora a las isocoras, que aquí las tenemos en verde. Y tenemos no una como en el diagrama anterior del libro, sino varias. Y no solo en la región de vapor, sino también dentro de la campana.
Y esto es interesante como para ver uno de los casos o las propiedades en que hay que tener cuidado con pensar que una campana va a ser similar a la que habíamos visto en otro diagrama, por ejemplo en presión-volumen. En algunas cosas sí va a ser similar. Tenemos el punto crítico arriba, tenemos líquido saturado a la izquierda, vapor saturado a la derecha, etc. Pero fíjense que el comportamiento de las isocoras es muy diferente, especialmente dentro de la campana. Recordarán que en un diagrama PV, naturalmente las isocoras son verticales, porque son de volumen constante, que ahí lo teníamos en la abscisa. Fíjense que ahora tienen una inclinación de un modo que están las isocoras más cerca del horizontal que de lo vertical dentro de la campana, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Simplemente a que acá tenemos T versus S y en un calentamiento isocórico dentro de la campana, al aumentar la temperatura, va aumentando también mucho la entropía, ¿sí? Fíjense que todas estas isocoras en verde, desde esta que señalo acá para abajo, son isocoras de tipo vapor, o sea que en un diagrama presión-volumen estarían a la derecha del volumen crítico. Esas isocoras de tipo vapor, por supuesto que van a salir acá hacia la zona de vapor sobrecalentado, pero fíjense que parecen irse dentro de la campana hacia la rama de líquido saturado también, cosa que no van a llegar, por supuesto, si bien acá pareciera que pueden llegar, van a ir como paralelas en esta zona líquido saturado, pero sin llegar a tocar, por supuesto, el punto de líquido saturado, porque son isocoras de tipo vapor, ¿sí? Son isocoras de volumen mucho más grande que el de líquido. Que aquí estén cerca significa que pueden estar cerca en temperatura y entropía, ¿sí? Pero van a estar bastante distanciadas en volumen, como lo podemos ver en un diagrama presión-volumen. Finalmente, vamos a ver otro diagrama del mismo tipo, temperatura-entropía, otra versión, digo, del mismo diagrama, en este caso al que ustedes pueden acceder online en el sitio recomendado. En este caso no vemos las isocoras, vemos otras líneas. De hecho, ustedes tildando acá o destildando pueden elegir qué ver. Y podemos prestar atención nuevamente a las isoentálpicas, que en este caso están en color verde. Además de lo que ya había señalado antes y que acá también se observa, de que terminan siendo a la derecha líneas horizontales, o sea que las isoentálpicas en el caso del gas ideal coinciden con las isotermas como tiene que ser. Además de eso, fíjense esta particularidad de que va a haber cierta isoentálpica, en este caso la de 2800 kJ por kilogramo, que ven que va a pasar tangencialmente a la campana en la zona de vapor saturado, ¿sí? Las isoentálpicas que tengan menor entalpía que esa, como esta por ejemplo de 2700, va a cortar 2 veces la rama de vapor saturado, ¿sí? Mientras que las que tengan una mayor entalpía, digamos 2900 para arriba, no la van a tocar en ningún caso. Eso significa que la rama de vapor saturado va a pasar por un punto de entalpía máxima, ¿sí? Y eso vamos a ver en los diagramas posteriores, pH y HS. Vamos a ver que eso implica una particularidad en la forma de la campana en esos otros diagramas. Finalmente, acá señalo, les recuerdo lo de las curvas de título o calidad constante del vapor, que acá son las que están en violeta, ¿sí? 0,1 significa que en cualquier punto sobre esta línea tenemos un 10% de vapor, así como la de 0,7 nos indica que en cualquier punto de esta curva tenemos un 70% de vapor. Pasamos ahora al diagrama presión-entalpía o logaritmo de presión versus entalpía, que es la forma típica en que se grafica. Vemos una distribución de las zonas
de distintos equilibrios, muy similar a las que habíamos visto antes, para presión, volumen y temperatura-entropía, en relación a cómo quedan ubicadas relativamente la región líquido-vapor en comparación a sólido-vapor y sólido-líquido. Sin embargo, aquí aparece esta particularidad que yo les adelantaba antes de la forma de la campana líquido-vapor, y que en lugar de seguir aumentando la entalpía a medida que nos vamos hacia bajas presiones y temperaturas, que era lo que ya observamos con el volumen y con la entropía en los diagramas anteriores, a medida que nos alejamos hacia abajo por la rama de vapor saturado, en este caso pasamos por ese máximo de entalpía en la zona de vapor saturado, que ya habíamos deducido, digamos, en el diagrama anterior, y luego disminuye para dar esta forma distinta. ¿Sí? Una cosa que podemos decir a partir de esta forma distinta de la campana respecto a las anteriores es que el delta H, ¿sí? Como se ve acá, va a ser mucho más constante a lo largo de la campana que el delta S o el delta B que hemos visto en los diagramas anteriores. Por supuesto que todos los deltas se reducen a cero cuando llegamos al punto crítico, ¿sí? Y la mayor variación de todos los deltas se da a medida que nos acercamos al punto crítico hasta que se vuelven nulos. Pero cuando estamos lejos del punto crítico, vemos que el delta H que tenemos aquí abajo para la vaporización en el punto triple no es muy distinto al que tenemos, por ejemplo, acá entre los puntos 2 y 3, ¿sí? Eso no ocurre para nada en el caso del volumen o de la entropía, que mientras más abajo nos vamos, más aumenta y aumenta el cambio en esas propiedades. Luego tenemos distintas líneas, en este caso de entropía constante, una isentrópica, una isocora, ¿sí? Aquí en este diagrama simple del libro tenemos solo una de cada una de estas líneas, como también la de calidad constante aquí dentro, o la isoterma que hace estos pasos. Y luego vamos a ver en los diagramas siguientes más detallados muchas más de cada una de estas curvas. Aquí para señalar, a partir de la comparación que hace el libro, es que los mismos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, que antes formaban parte de una isobara en el diagrama TS, aquí están ubicados y quedan, por supuesto, ahora sobre una misma horizontal, dado que al tener presión en la ordenada y corresponder los 4 puntos a una isobara, entonces quedan en el mismo nivel horizontal. Pasamos a este diagrama más detallado, en este caso específicamente para el dióxido de carbono, CO2. Aquí vemos las distintas isotermas en azul, ¿sí? Las isotermas subcríticas, luego aquí las isotermas supercríticas, que tienen una topología similar, digamos, a la que tienen las isotermas en un diagrama PV, similar hasta cierto punto, pero donde más se distinguen del otro diagrama es en esta región de gas ideal, ¿sí? O sea, del vapor cuando tiende a presión cero. Y es que, ¿de qué forma? De que estas isotermas van tendiendo a ser verticales en el límite de presión cero, ¿sí? Esto es lo mismo, pero visto desde otro lado, es la otra cara de la misma moneda de lo que veíamos antes para las isoentálpicas en el diagrama TS, que terminaban siendo horizontales, ¿sí? O sea, correspondiendo las isoentálpicas con las isotermas en ese límite. Acá es lo mismo, pero lo que vemos es que en este caso las isotermas terminan siendo verticales, o sea, correspondiéndose con isoentálpicas, y por lo tanto son verticales dado que acá tenemos la entalpía en la abscisa. Digo que la forma de estas curvas es totalmente distinta. En esta parte, a diferencia del resto que es más parecido a las isotermas de un diagrama PV,
es bien distinta en esta zona de gas ideal. ¿Por qué? Porque recordemos que las isotermas en un diagrama PV se van yendo, van tendiendo a una horizontal, ¿sí? En el PV. Bien, por otro lado tenemos acá en verde las líneas de calidad del vapor constante. Tenemos en celeste las líneas isentrópicas de entropía constante. Aquí están indicados arriba el valor de cada línea celeste, su valor de entropía. Y tenemos finalmente en violeta las líneas de volumen constante, o sea, las isocoras. Aquí se indica el valor de, en este caso, 0.002 metros cúbicos por kilogramo, luego 0.003 y así sucesivamente. Aquí vemos, comparando a lo que analizábamos antes, que tenemos desde 0.003 en adelante son isocoras de tipo vapor, o sea que salen a la derecha del punto crítico por la zona de vapor saturado, mientras que tenemos una isocora de tipo líquido a la izquierda del punto crítico, que es la de 0.002. Aquí vemos otro diagrama, más o menos del mismo tipo, pero en este caso para el agua. Y noten cómo, según la sustancia y según el rango de condiciones considerado por el diagrama, vamos a ver más o menos ciertas particularidades y formas de estos diagramas. Porque en este caso de CO2 que veíamos recién, no se llegaba a ver tan claramente ese máximo de entalpía al que yo me refería antes, o en todo caso ese máximo de entalpía estaría en la mínima presión de este diagrama, que ya es alta porque arranca de 2 megapascal, lo que es lo mismo decir 20 bar, mientras que en este diagrama para el agua, que arranca de mucho menores presiones, aquí sí queda clarísimo ese máximo de entalpía en la parte de vapor saturado que se ubica en esta zona. Bueno, luego aquí tenemos, igual que antes, las isotermas en azul, las isentrópicas en celeste. Y vamos a pasar finalmente a otra versión de este mismo diagrama pH para el agua. Esta es la versión a la que ustedes pueden acceder en el sitio recomendado que les decía de la Universidad de Colorado, interactivo, con el que pueden decidir qué líneas quieren que se vean y cuáles no. En este caso, por ejemplo, no estamos mostrando las isocoras, que decir volumen constante es lo mismo que decir densidad constante, ni tampoco las isentrópicas, que si ustedes acceden pueden ver todo esto junto, decidir cuál sí y cuál no. En este caso, una de las que sí estamos viendo son las líneas de temperatura constante, o sea, isotermas. Y fíjense que aquí se ve un comportamiento que antes no habíamos llegado a ver. ¿Por qué se ve aquí? Porque el límite de alta presión es mucho mayor, ¿sí? Y estas curvas, luego de irse hacia la izquierda y hacia arriba, en este caso se ve algo que antes no se veía, que es esto de que pegan la vuelta hacia la derecha, ¿sí? Esto, si lo piensan un poquito, se conecta mucho con el efecto Joule-Thomson, ¿sí? Que tenía que ver con una descompresión a entalpía constante. ¿Con qué tipo de trayectoria vamos a ver una isoentálpica en este diagrama? Lo vamos a ver para una vertical, ¿sí? Porque tenemos la entalpía en la abscisa. Si yo tomo, por ejemplo, y aquí que está muy clara, la isoterma crítica, que es esta que está como en color fucsia, y me planteo una trayectoria isoentálpica que pase por esta zona, o sea que podría ser, por ejemplo, de unos 1800, puedo decir, kilojoule por kilogramo, estaría aquí por donde va el cursor. Van a ver que si yo arranco de una presión tan alta como 10.000 bar, que es el límite máximo, el primer tramo de la descompresión isoentálpica va a hacer que yo aumente la temperatura, ¿sí? Es esa región extrema donde tenemos un calentamiento por una descompresión isoentálpica hasta llegar a una temperatura máxima, que en este ejemplo que estoy dando
va a estar por los 400 y algo grados centígrados. Va a ser tangencial la trayectoria vertical a esa curvatura. Y luego voy a tener el típico efecto Joule-Thomson de un enfriamiento, ¿sí? Porque a medida que siga cruzando las isotermas me voy a ir hacia menores valores de temperatura. Lo que vemos ahí son esos puntos entonces de inversión de los que habíamos hablado cuando analizamos el efecto Joule-Thomson. Es interesante entonces que este diagrama con la escala que tiene hasta tan altas presiones nos permite ver ese efecto. Aquí tenemos el otro diagrama, el último que nos queda de estos nuevos diagramas, el de entalpía-entropía. Es a primera vista el que resulta más raro. Primero se puede decir porque, a diferencia de todos los casos anteriores, el punto crítico, como ustedes pueden ver, no está ubicado en un máximo, ¿sí? ¿Por qué no está ubicado en un máximo? Porque en la ordenada es la primera vez que no tenemos ni la temperatura ni la presión, ¿sí? Y no hay nada que nos diga que el punto crítico tiene que estar en un máximo de entalpía. Por el contrario, ya habíamos visto que el máximo de entalpía correspondía a cierto punto a lo largo de la rama de vapor saturado. Y eso es justamente lo que estamos viendo en esta zona, ¿sí? Las líneas de equilibrio entre un líquido saturado que tenemos acá, a través, por ejemplo, de esta línea, y un vapor saturado correspondiente, que sería este, ven que tiene una clara pendiente positiva. Eso se debe a que la vaporización implica tanto un delta H positivo hacia arriba como un delta S positivo hacia la derecha, ¿sí? Por eso vamos hacia arriba cuando vamos hacia la derecha en una línea de equilibrio. Luego vamos a tener, igual que en los otros casos, distintas líneas de propiedades constantes. Aquí como sale una isobara hacia afuera de la campana por la zona de vapor, como sale una isoterma, que nuevamente lo que señalaba antes, a medida que nos alejamos hacia la zona de vapor y nos vamos a la zona de comportamiento de gas ideal, la isoterma termina siendo ¿qué cosa? En este caso una horizontal, por lo tanto una isoentálpica, ¿sí? Eso lo vamos a ver siempre, que cuando se aleja o una isoterma o una isoentálpica de la campana de saturación hacia la zona de bajas presiones, una cosa termina siendo lo mismo que la otra. Bien, luego tenemos la zona de sólido líquido, va a tener también su inclinación en relación con lo que decíamos antes, y por debajo la zona sólido vapor. Vamos a encontrar luego diagramas detallados en el mismo sentido que lo vimos antes, de distinto tipo. Acá vemos un diagrama de Molière, como se suele llamar también a estos diagramas HS, en este caso para el agua. Donde vamos a ver isotermas, en este caso en estas curvas en fucsia, podemos decir, y vamos a ver en azul las isobaras y en rojo las líneas isocóricas. Finalmente, la otra versión del diagrama entalpía-entropía corresponde al diagrama que ustedes pueden acceder en el sitio online recomendado. Aquí estamos viendo en verde las isotermas, las isobaras en violeta, las curvas de isotítulo o de isocalidad, igual que en otros diagramas anteriores, en este caso en azul, y la inclinación característica que ya habíamos visto antes, incluyendo el máximo de entalpía en esta zona de vapor saturado. Bien, si se preguntan de dónde sale la información o cómo se
construye cada uno de estos diagramas, lo que por cierto lleva mucho trabajo y una acumulación de muchos datos y procesamiento de muchos datos, remarco una vez más que cualquiera de estos diagramas se obtiene a partir de integrar mediciones tanto de propiedades volumétricas como calorimétricas a partir de ecuaciones que son las que vamos a ver luego en la segunda parte de esta unidad 4 y que nos van a permitir calcular cambios en entalpías o en entropías en base a distintas combinaciones de propiedades volumétricas y calorimétricas. Por eso la utilidad de distintas ecuaciones que vamos a ver en las siguientes partes. Para cerrar esta parte de diagramas vamos a ver la aplicación práctica de los mismos. En este caso, sobre el diagrama para el refrigerante clasificado como R134A, que en realidad es el tetrafluoroetano, vamos a ver cómo se ubican las condiciones de diseño para un ciclo de refrigeración, donde acá tenemos la etapa del evaporador, compresor, condensador y el estrangulamiento isoentálpico. Teniendo aquí en la abscisa la entalpía, es muy simple y directo poder sacar el trabajo, por ejemplo, en el compresor, que sabemos que es el delta H entre el punto 2 y el punto 1, o el calor que se extrae en el evaporador, es el delta H entre los puntos 4 y 1. Lo mismo, entre los puntos desde el 2 al 3 sacamos el calor en el condensador. Y así podemos ver también las condiciones y propiedades en cada uno de los puntos de este ciclo. Aquí tenemos otra aplicación más original e interesante, con ciertas variaciones respecto a lo que consideramos típicamente en un ciclo de refrigeración, ya que en este caso no vamos a tener estrictamente un condensador en la temperatura superior, sino que al trabajar en estado supercrítico, vamos a tener, en lugar de una condensación, todo un enfriamiento del fluido en esta etapa isobárica, que acá podemos leer que va a comenzar con el dióxido de carbono, que es el fluido usado en este ciclo. El dióxido de carbono llega en este caso a una temperatura máxima de 160 grados y desde ahí se tiene que ir enfriando a medida que cede calor hasta llegar a los 30 grados centígrados. También podemos ver que la etapa del evaporador va a funcionar a 0 grados, ¿sí? Porque es lo que corresponde a esta isoterma, que luego es la que viene a coincidir con esta etapa del evaporador dentro de la campana. A su vez hay algo interesante que es que luego de la evaporación completa del dióxido de carbono en el evaporador, se va a realizar un sobrecalentamiento. En este caso podemos ver desde esta temperatura de 0 grados hasta 60 grados. A su vez, vemos que para qué se va a utilizar el calor que se va a ceder en esta etapa de altas temperaturas. No va a ser simplemente ceder ese calor al medio ambiente como sucede y como hemos analizado, por ejemplo, en la parrilla externa de la heladera, sino que se va a aprovechar el rango superior de temperaturas, como vemos acá, para calentar lo que puede ser un termotanque, ¿sí? En eso vamos a usar el calor que el CO2 va a ceder al enfriarse desde 160 grados hasta unos 70 grados, como vemos acá en el punto 3A. Luego, al enfriarse desde 70 hasta unos 45 grados, ese tramo lo vamos a usar para calefaccionar cierto espacio, por ejemplo, de una vivienda. Y finalmente, la última etapa, al enfriarse desde 45 hasta unos 30 grados, eso lo vamos a usar, como vemos acá, cruzando esa corriente para realizar el sobrecalentamiento que veíamos recién del vapor que sale
del evaporador a 0 grados y poder llevarlo a 30 grados. Bien, en función de toda la información que podemos leer de acá, y además teniendo en cuenta, fíjense que el compresor arranca en el punto 1 que corresponde a esta isentrópica, ¿sí? Esta línea celeste isentrópica, que vamos a poder leer su entropía, que acá es la de exactamente 2 kJ por kilogramo Kelvin. Y vamos a ver cómo la trayectoria del compresor se va alejando gradualmente a medida que avanza el compresor, se va alejando de esa curva isentrópica. Eso nos va a permitir ver, entre otras cosas, cuál es el delta S, ¿sí?, en el compresor. Esto es claramente la etapa real con un delta S positivo, porque si el compresor fuese ideal e isentrópico, tendría que ir exactamente sobre esta línea celeste, ¿sí?, o sea, manteniendo la misma entropía que en su punto inicial. Bien, en función de toda esta información y todas las entalpías que vamos a poder leer en distintos puntos, podemos responder, por ejemplo, a calcular el coeficiente de desempeño del ciclo que acabamos de ver, o calcular, por ejemplo, la eficiencia del compresor comparando la etapa ideal que veíamos recién con la real. Bien, ahora pasamos brevemente a la otra parte que tenemos en este video, que son las tablas de propiedades termodinámicas, específicamente las de vapor de agua, que están en el apéndice F del libro. Remarcamos que las tablas contienen la misma información que en diagramas, solamente que en otro formato, que es numérico y no gráfico. Se puede decir que para las condiciones dadas tienen mayor exactitud, dado que nos informan un número exacto y no tenemos que hacer una lectura gráfica como en los anteriores casos. Sin embargo, cuando no encontramos exactamente la presión y temperatura que estamos buscando, tenemos que recurrir a interpolación, ¿sí? Y ahí va a haber un posible error, pero que va a ser mínimo, ¿sí?, entre los puntos más cercanos donde sí tenemos información disponible. Es importante recordar que estas tablas están construidas tomando como punto de referencia, tanto para la entalpía como para la entropía, el punto de líquido saturado en el punto triple. Esta gráfica nos da una idea de cómo están organizadas las tablas termodinámicas. La cuadrícula da la idea de que como no podemos tener valores tabulados a cualquier temperatura y cualquier presión, se van haciendo escalones, digamos, distintos valores, vamos dando pasos, tanto en la presión como en la temperatura, y el cruce de esos distintos valores va a ser cada punto donde vamos a encontrar información termodinámica para ese estado. Eso ya lo pasamos a ver ahora en las tablas. Primero, remarcar que tenemos organizadas en dos partes las tablas. Primero, las propiedades de vapor saturado, o en realidad de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Porque en esta tabla vamos a encontrar para cada temperatura, que es la primera columna, la tenemos tanto en grados centígrados como Kelvin, vamos a encontrar la presión de saturación en kilopascales. Por ejemplo, de que a 27 grados centígrados voy a tener una presión de saturación de 3.564 kilopascales. A su vez, para cada una de esas temperaturas voy a tener también el volumen específico del líquido, tanto como del vapor saturado, y la diferencia entre ambos, que va a ser el delta V. De la misma forma voy a tener las propiedades en cuanto a la energía interna, la entalpía y la entropía. Luego tenemos la otra parte más extensa, que es la del vapor sobrecalentado, ¿sí? Y acá se da lo que decía antes, de que vamos a tener que ubicar las condiciones en que estamos interesados. Por ejemplo, 20 kilopascal y 150 grados centígrados. El cruce de esa fila con esa columna nos lleva a este lugar, donde vamos a tener en ese cuadrante 4 números. El primero va a ser el del volumen,
en centímetros cúbicos por gramo, las unidades que estaban indicadas en la tabla anterior, y luego vamos a tener energía interna, entalpía y entropía, ¿sí? En las unidades de kilojoule por kilogramo y kilojoule por kilogramo Kelvin respectivamente. En base a ese tipo de tablas se pueden resolver problemas de este tipo, que lo pongo a modo ilustrativo y es uno de los problemas que pueden ver en la guía correspondiente de problemas o que se puede tratar en un parcial. Que primero se puede plantear con una etapa ideal en la turbina, después qué pasa si la eficiencia es del 90% o tal eficiencia y hacer las modificaciones correspondientes. Esta información se puede sacar tanto de las tablas de vapor de agua, que es lo más típico dado que se trabaja con agua, como si tenemos el diagrama para la sustancia involucrada de la misma forma. Finalmente, como recomendación, pueden probar de dibujar un ciclo de potencia de vapor o también uno de refrigeración en los distintos tipos de diagramas que hemos estado viendo.